Pues a esta hora la entrevista es con Alfred Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional, la CAR, Cundinamarca, para hablar de eso, del nivel de los embalses, porque queremos conocer las respuestas de lo que está pasando. Director, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los televidentes de Noticias Caracol. Creo que la primera pregunta es, ¿han servido las lluvias de los últimos días en Bogotá? Hoy está lloviendo en Bogotá, dicen que ha llovido en los embalses. ¿Ha servido esto? Digamos, Pablo, que han servido para hidratar los suelos, han servido a los ecosistemas, pero todavía no tienen una repercusión en los niveles de los embalses. Si miráramos los registros de los niveles de los embalses del día de hoy, todavía la gran mayoría siguen en una curva descendente. Tan solo San Rafael presenta un ascenso muy pequeño, menor al 1%. Es decir, que las lluvias hasta ahora están hidratando los suelos. Hay que entender que los suelos están deshidratados después de 5 meses de fenómeno del Niño, y las primeras lluvias lo que hacen es hidratar los suelos, las planticas las aprovechan, las raíces de los árboles, y solo el excedente de estas lluvias es el que llega a alimentar los caudales de las quebradas y los ríos y el que permite que los embalses se recarguen. Pero como apenas tenemos las primeras lluvias de esta temporadita invernal, no podemos reflejar esto en los niveles de los embalses. Es decir, que esas lluvias de los últimos días han mejorado para eso, para el riego, pero por ahora el nivel de los embalses sigue igual, crítico. Sí, se mantiene igual. El agregado norte lo tenemos hoy en un 50.46%, Tominé, Sisga en 46.55, Neusa en 80.91, un promedio de 53.60, sigue siendo curva descendente. Agregado sur 37.37 descendente, y Chingaza en un 15% descendente también. Director, en segundos vamos a tener entrevista con el IDEAM. ¿Cuánto se necesita que llueva en el país o en Bogotá o en el centro del país para que la situación pueda mejorar? Bueno, digamos que necesitamos que llueva por encima de los promedios históricos. Si tenemos unas lluvias acordes a los promedios históricos del mes de abril y de mayo del año 2023, del año 2022, del año 2021, vamos a lograr mantener los embalses en la situación actual, pero no subir sus niveles para llegar a un 45%, que sería un nivel que nos daría tranquilidad desde el punto de vista del abastecimiento de agua potable para consumo humano. ¿Qué necesitamos para llegar a ese 45%? Que llueva por encima de los promedios históricos, y pues no es eso lo que nos dicen las predicciones del IDEAM hasta ahora. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener que esperar que llegue la segunda temporada de lluvias, la temporada de lluvias de octubre, noviembre, y esperar que también esta temporada esté por encima de los promedios históricos. Y también necesitamos que la temporada seca en la zona central del país, en la región andina, que tradicionalmente es en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, no sea tan intensa, que no sea una temporada seca tan fuerte como la que tuvimos en el fenómeno de Niño durante enero, febrero y marzo, y que permita que los suelos tengan unos excedentes de caudales, que nos permita que los suelos ya hidratados estén saturados, y estando saturados alimenten las fuentes hídricas, y las fuentes hídricas a su vez alimenten los embalses, los recarguen y puedan subir los niveles. Ahora, no dependamos solo de la lluvia, porque usted me decía fuera de cámaras, ¿qué otras alternativas podemos tener, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que todos los días crece, que tiene millones de habitantes, no solo para depender de la lluvia, sino también cuáles deberían ser esas alternativas para evitar nuevos racionamientos en un futuro? Bueno, Pablo, efectivamente nosotros como sociedad tenemos que empezar a discutir el plan de acción frente a la gestión del recurso hídrico, no en el papel, sino en la realidad. Esto va a implicar inversiones, va a implicar voluntades políticas, pero la ciudad necesita avanzar en varios aspectos. El primero, la reducción de pérdidas. No es lógico que tengamos problemas de agua y estemos teniendo pérdidas en el sistema de alcantarillado del 35%. Tenemos que pensar también en fuentes alternas. La posibilidad del tratamiento de las aguas residuales, de las aguas grises, es algo que técnica y científicamente es viable, que requiere inversiones, sí, se hace en otros países, pero sería una solución efectiva a la disponibilidad de recurso hídrico. Buscar fuentes alternas.
construir nuevos embalses en aquellos sitios donde las predicciones de la autoridad competente, en este caso el IDEAN, nos diga que tenemos mejores posibilidades de lluvias y que podemos almacenar en el futuro recurso hídrico, pensar en la posibilidad de las aguas subterráneas en muchas microcuencas, en muchas cuencas que abastezcan, por ejemplo, los municipios de la Sabana, que hoy están todos, perdóneme la expresión, colgados del tubo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y obviamente generan una mayor presión sobre el acueducto de Bogotá. La recolección de aguas lluvias, Pablo, es algo que también podemos hacer en las zonas urbanas, es un tema de modificar norma urbanística, de llevar a los condominios, a las viviendas, a que todos estemos obligados a tener un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias o para actividades del hogar diferentes al consumo humano o también con un tratamiento para el consumo humano. En fin, son muchas estrategias en el corto plazo que se pueden implementar. En el largo plazo, obviamente tenemos que hacer inversiones en recuperar las microcuencas abastecedoras, los ecosistemas estratégicos, nuestros páramos, nuestras zonas de importancia ambiental, mediante compra de predios, restauraciones con las comunidades. Para esto hemos convocado, Pablo, una mesa técnica de alto nivel el día lunes, donde en la CAR nos vamos a reunir con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, su staff directivo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para discutir ese plan de acción, instalar de manera permanente esta mesa técnica, ya no de atención de una emergencia, sino de construcción de las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Voy a volver con la pregunta del inicio, director. Es decir, que las lluvias de los últimos días, por supuesto que han servido, eso no es desconocimiento, pero seguimos en una situación, digamos, de preocupación en temas de racionamiento. Claro, los embalses siguen en curva descendente. ¿Por qué? Porque es más el agua que hoy está saliendo de los embalses que les estamos sacando para los sistemas de abastecimiento de consumo humano que la que le está ingresando a los embalses. Hemos tenido lluvias, algunas en los centros urbanos, que no es donde necesitamos que llueva. Hemos tenido algunas lluvias sobre el vaso de los embalses, pero esos milímetros de agua que caen allí no representan algo significativo frente al caudal que les estamos sacando a diario para el suministro de agua potable. Todavía seguimos recibiendo menos agua que aquella que está saliendo, por eso la curva en los registros sigue siendo descendente. Únicamente el embalse de San Rafael presenta un ligero incremento, todavía inferior a un 1%, todavía no llega al 20% este embalse, pero el resto de embalses siguen con una curva descendente. Director, hay un tema y es, nosotros no nos había pasado lo del racionamiento, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá y hasta ahora nos encontramos con esta situación. Yo creo que después de estas medidas de racionamiento, recordemos que mañana vuelve e inicia el ciclo, es decir, vuelven las primeras zonas, etcétera. Tenemos que dejar de ser los mismos, es decir, tenemos que empezar a pensar en cada acción que estemos haciendo con el agua para que no genere mayor impacto con el planeta, ¿verdad? Claro, Pablo, yo creo que estas medidas de ahorro no pueden ser transitorias, no pueden ser temporales. Tenemos que aprender a gestionar mejor el agua todos, no solo las autoridades, sino nosotros, los ciudadanos en nuestros hogares. Y en las actividades industriales, Pablo, especialmente las que utilizan el recurso hídrico en sus procesos, yo creo que vamos a estar obligados a hacer una recirculación, un reuso, a tener una cultura diferente, una cultura de economía circular frente al manejo del recurso hídrico en los procesos productivos. De lo contrario, vamos a seguir viviendo estas situaciones y como Estado y como sociedad no podemos permitirnos eso. Por supuesto que no nos podemos permitir esto. Hay que decir que cómo ha sido, hoy por ejemplo la ministra de Ambiente, director, reconoce por primera vez, después de muchas preguntas que le hacíamos los periodistas, de que estamos en crisis, hay un fantasma por el racionamiento de energía. Déjeme preguntarle a usted que conoce perfectamente estos términos, es que cuando hablamos de agua, hablamos de energía, es el mismo sistema, ¿no? Sí, claro. Obviamente no toda la energía del país se genera en los mismos sitios donde nos abastecemos de agua para consumo humano. En la cuenca media del río Bogotá, por ejemplo, tenemos los tres sistemas de embalses que nos abastecen para consumo humano a los cerca de 10 millones de habitantes, pero no se genera la energía aquí para esos 10 millones de habitantes. Se genera parcialmente una parte de esta energía, pero la gran mayoría de la energía se genera en otras cuencas hidrográficas y en otras partes del país.
de tal forma que lo que a veces sucede en la cuenca media no tiene una repercusión directa en la generación de embalses, porque hay embalses muy grandes como Hidroituango, Hidrosogamoso, donde obviamente se genera exclusivamente energía, pero no se capta el agua allí para consumo humano porque no hay poblaciones grandes, ciudades grandes en su área de influencia. Por último, director, entonces, ustedes de la Corporación Autónoma Regional, las autoridades, el acueducto de Bogotá, ¿qué estrategias van a continuar haciendo para evitar no solo nuevos racionamientos, sino también evitar la emergencia que podríamos tener en el 2025? Recordémosle a los usuarios que todas estas medidas que se están tomando no solo es por la situación en este momento, sino es para evitar algo mucho peor en el 2025. Sí, claro, la situación en el 2025 desde ya es preocupante. El lunes vamos a definir y a contarle al país cuáles serán esas medidas que vamos a ejecutar de manera articulada entre la CAR Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito Capital y los municipios del departamento de Cundinamarca. Esas estrategias, insisto, tienen que pasar por buscar soluciones de reducción de pérdidas, reuso del recurso hídrico, incluso las aguas grises, las aguas residuales, aprovechamiento de aguas lluvias, inversión en ecosistemas estratégicos, el encontrar otras alternativas, fuentes subsidiarias como las aguas subterráneas y otra clase de alternativas como nuevos embalses que nos permitan no vivir esta situación de racionamiento en el mediano y en el largo plazo. Y es importante también algo, Pablo, y es que esto nos tiene que servir para que empecemos a gestionar nuestros embalses de forma diferente. Aquí el país tiene que decidir si vamos a gestionar los embalses que tienen doble propósito, almacenamiento de agua para consumo humano y generación de energía, priorizando la generación de energía o el abastecimiento de agua potable, porque esto se ha vuelto un poco complejo. O yo garantizo, Pablo, tener agua almacenada para que las comunidades no tengan sed y no haya racionamientos de agua potable, o garantizo agua para generación de energía. Es una discusión que el país tiene que dar y que tendremos que tomar decisiones desde la CAR como autoridad ambiental. Creemos que los embalses que hoy tenemos, en el caso nuestro, Neusa, Cisga, los embalses que se han construido para almacenamiento de agua potable no pueden estar sujetos a las contingencias del sistema de generación de energía. El sistema de generación de energía no puede estar por encima de la necesidad de consumo humano de los 10 millones de habitantes de la cuenca. Creo que el mensaje que nos deja en este momento Carlos, un usuario a través de YouTube, es el mensaje que queda de esta entrevista y es: no podemos volver a ser los mismos. Es un llamado al ahorro de agua, de energía, a dejar de impactar de manera tan fuerte el planeta, que es donde vivimos, dice él a través de los comentarios. Director de la Corporación Autónoma Regional, gracias por estos minutos con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Pablo, a usted muchísimas gracias por ayudarnos a generar conciencia en el buen uso y ahorro de recurso hídrico. A los televidentes de Noticias Caracol, buen día.